agrupación Hijos, además es una periodista, una gran periodista, y es Giselle Tepper, a quien ya le damos la bienvenida y las muchas gracias. Giselle, Juan Pablo Bertolini por acá. Hola, ¿cómo estás? Giselle, muchas gracias por este rato, sobre A todo ustedes. para hablar desde tu protagonismo como parte de Hijos, no como periodista nada más, que entiendo, si no entiendo mal, que no necesariamente lo haces todos los días, digo, ser integrante de Hijos y hablar desde allí, Giselle. Sí, claro, bueno, en mi caso sí, yo Hijos Capital, que es nuestra regional aquí en la Ciudad de Buenos Aires. En el momento en que surgimos, hace 30 años, la Ciudad de Buenos Aires se llamaba Capital Federal, así que nos ha quedado desde ahí el nombre. Y sí, efectivamente estoy militando en la agrupación, me encargo de la parte de comunicación y además sí, soy periodista. Muy bien. Giselle, hay que visibilizar desde el día 1 de nuestra democracia todos los adelantos en materia de perseguir justicia para generar memoria y finalmente conseguir esa justicia. Es todo un proceso en el que el Banco de Datos Genéticos de la Argentina tiene un protagonismo particular. ¿Se lo podés explicar a la audiencia en un minuto? Sí. Claro, por supuesto. Bueno, en pleno terrorismo de Estado, cuando las abuelas de Plaza de Mayo empezaron a buscar a sus hijas embarazadas en ese momento o que fueron secuestradas con sus familias, empezaron a hacer todo un trabajo para ver cómo poder, cuando se encontraran a sus nietos, identificarlos, ¿no? Darles justamente su identidad verdadera. Y en ese sentido tuvieron ayuda internacional, lo voy a hacer muy sintético, pero para que podamos conocer el camino, y pudieron empezar a trabajar algo que con el correr de los años se llamó el índice de abuelidad, que es a través del material genético de la abuela o el abuelo poder identificar a un nieto o nieta, y esto ayudó a que las abuelas en todos estos años hayan logrado 139 verdades. El Banco Nacional de Datos Genéticos a partir de los 90 empezó a funcionar en la Argentina. Antes había un trabajo por fuera del país y desde entonces es donde están todas las muestras de las familias que buscan jóvenes, o ya no tan jóvenes, que nacieron entre 1975 y 1983 durante el terrorismo de Estado o que fueron secuestrados con sus familias, y también se alojan las muestras de quienes dentro de ese rango etario tienen dudas sobre su identidad. Es una política de Estado que se dio a partir del reconocimiento de la lucha y la búsqueda de las abuelas, así que es un lugar muy importante en la construcción de memoria, verdad y justicia, y que además de todo el recorrido que ha significado y sigue significando para las abuelas, implica un eslabón muy grande de una situación que se da con las abuelas, que es la innovación en materia de ciencia y tecnología para la temática genética, ¿no? Las abuelas, impulsando esta búsqueda, lograron innovaciones muy grandes en materia de genética y que, bueno, hoy una de ellas es este índice de abuelidad. Es ciencia, son recursos nacionales, ciencia nacional, búsquedas nuestras, pero que también tienen un eco, Giselle, en la región y en el mundo, en donde, por supuesto, no somos el único país que ha estado atravesado por terrorismo del Estado, por situaciones de desaparición forzosa, desapariciones seguidas de asesinato y demás, sino también, bueno, las fosas comunes y cosas dolorosísimas que nos pasan como sociedad, pero buena parte de la sociedad mira para otro lado, no solo porque le cuesta entender o enterarse, sino porque definitivamente prefiere ver la vida de otra manera. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno que representa a ese sector de la Argentina con iniciativas como la del Banco Genético de Datos, como parte de los ataques a un montón de otros organismos que tienen que ver con los derechos humanos, Giselle? Sí, en el marco de un desguace generalizado de las políticas de memoria, verdad y justicia, principalmente a través del despido masivo de trabajadores y trabajadoras que sostienen justamente estas políticas, en particular con el Banco Nacional de Datos Genéticos, lo que sucede es que han hecho una modificación vía decreto en lo que tiene que ver con su funcionamiento, y esto denunciaron ya las abuelas, que genera una gran incertidumbre sobre cómo va a ser la toma de decisiones, cómo va a ser el resguardo del material que está en la órbita del banco, cómo va a funcionar presupuestariamente, porque no está teniendo actualización tampoco. Ahí es una denominación que básicamente es que pasa a ser
desconcentrado. El banco, hay que decir que sigue dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero le cambia el rango que tiene en materia digamos, de funcionamiento, y esto genera una incertidumbre muy grande, lejos de haber tenido tal vez una instancia de consulta, por ejemplo, con las abuelas de Plaza de Mayo para ver si alguna modificación podía ser útil o fortalecer su funcionamiento. Lo que se encontró es eso, un decreto que modifica en principio este funcionamiento. Las abuelas se presentaron en San Martín, en la provincia de Buenos Aires, en el juzgado de Alicia Vence, dando que, básicamente ahí radican en esa jurisdicción distintos casos de apropiación de menores, entre otros, por ejemplo, de lo que fueron los centros clandestinos que funcionaron dentro de Campo de Mayo, y están intentando resguardar este banco que no solamente tiene que ver con las abuelas y las familias que están analizadas, porque cada vez que aparece un nieto, una nieta, un hermano para los hijos, es una alegría y un encuentro de toda la sociedad, ¿no? Entonces, lo que está pasando es bastante preocupante, y porque además no se da de manera aislada, ¿no? El banco entendemos que hoy necesita ser defendido y protegido, y bueno, ahí quedó, decía, la presentación hecha en el juzgado de Alicia Vence, que tiene la instrucción de la causa Campo de Mayo en su juzgado, y por eso se hizo esta presentación ahí. El organismo en sí mismo está céfalo, fue descabezado, por decirlo de alguna manera, y con el decreto 351 entraría en pausa la construcción de un poco de justicia, porque ni siquiera todos los casos han llegado a los tribunales. La verdad es que parece un proceso para lamentarse. ¿Qué pasa en el seno de hijos con la recarga de combustible necesario para continuar una lucha que las abuelas nos dijeron por dónde era? Mira, hace un ratito, y no lo llegué a leer todavía, la publicación del boletín oficial, entiendo que hubo una prórroga para la designación de la directora del banco, no llegué a leer la publicación del boletín, pero llegué a ver el título, así que ojalá esto pueda mantenerse bajo su coordinación, dirección, porque realmente sería muy importante una continuidad. Para nosotros lo que sigue es, un proceso, por supuesto, de seguir trabajando dentro de nuestro país, en la lucha, en la resistencia, en fortalecer la memoria, en preservarnos de las repeticiones, ¿no?, que nos trae la historia, y también nuevamente volver a buscar mecanismos internacionales de consulta, de denuncia, de visibilización. Estamos trabajando muchísimo esa vía, que sabemos que tiene otros tiempos, lamentablemente muy lentos, pero que son necesarios, y que muchas veces lo que pudimos lograr fue justamente por ese alcance internacional. Así que tenemos presentaciones que vamos actualizando fuera de nuestro país. En lo que tiene que ver con memoria, verdad y justicia, realmente estamos teniendo unos retrocesos sin antecedentes de absoluta gravedad, pero entendemos que eso está enmarcado en retrocesos en todas las áreas que se vinculan con los derechos humanos, ¿no? Para nosotros, que hoy haya pibes con menos comida es un retroceso en derechos humanos. Que no haya medicamentos para los jubilados o jubilaciones indignas es un retroceso en derechos humanos. Que la salud esté puesta en jaque porque, básicamente sabemos la situación que se atraviesa en el Garrahan y en otros lugares, es un retroceso en derechos humanos. Entonces, lo que encontramos es que tenemos una transversalidad de luchas en las que tienen que ver con la memoria, la verdad y la justicia son una parte, pero que estamos en diálogo con todos los sectores de la sociedad, entendiendo que esto tiene que ver con un proyecto de país que es de entrega de soberanía, de endeudamiento, de empobrecimiento y básicamente de represión, ¿no? Porque nada de esto puede cerrar sin una represión como la que vemos. Sí, definitivamente, Giselle, esa también empieza a aportar en materia de derechos humanos una gran falta, un gran atropello de parte de un gobierno nacional que parecía que podía llegar a ser una parte de lo que está haciendo, pero definitivamente descubrimos, no solo en sus formas, en su metodología, sino en lo que está buscando en la profundidad, descubrimos algo que es realmente un verdadero abismo, no solo para distintos sectores de la sociedad, sino para la democracia toda. Giselle, sos una entendida en materia judicial,
no vamos a perder tiempo hablando o poniéndole nota al servicio de justicia que tenemos en nuestro país, y mucho menos en vistas del trabajo que estuvo haciendo la Corte Suprema de Justicia. Aprovechemos y hablemos entonces, aunque no sea tu métier específico, del Banco Nacional de Datos Genéticos, y soñemos con que hay una manera de resguardarlo. ¿Cuál sería esa manera? Y a futuro, en el caso hipotético de que hubiera un gobierno nacional y popular, Giselle, ¿cómo se puede ampliar la capacidad del Banco Nacional de Datos Genéticos? Esto ya como si estuviéramos tomándonos unos mates y charlando sin que nadie escuchara, Giselle. Mira, yo creo que ahí hay algo importante que tiene que ver con que primero nosotros entendemos las políticas de Estado parte de las sociales, ¿no? Y las luchas. Y en este caso el banco, yo decía, es el reconocimiento a la búsqueda de las abuelas con una estructura del Estado destinada para eso. Pero el banco también funciona cuando se sabe que existe, ¿no? Entonces, acá hay algo que tiene que ver con bueno, un punto muy fuerte en este gobierno en particular, como lo hace en el macrismo y en algunos momentos más, en los que no existe difusión, ¿no? No te están hablando desde el Estado, el mismo Estado que en su versión terrorista cometió el delito de sustraer la identidad de tanta gente, no le está hablando a esa gente diciéndole existe un banco, existen políticas de Estado, podés venir a analizarte, te vamos a acompañar, hay equipos interdisciplinarios, es gratuito, podés con esto acceder a tu identidad y a la de toda tu familia, porque tal vez esos nietos de las abuelas ya tuvieron hijos. Bueno, todo ese mensaje no existe, es decir, la difusión sobre cómo acceder al derecho a la identidad no existe más que por las campañas que hacemos los organismos de derechos humanos, y eso me parece que es un punto importante también, que sale de lo técnico, que sale de lo judicial, pero que hace al banco. Ese es un primer punto importante. Luego, desarmar la tremenda demonización que han hecho sobre las abuelas y los organismos, haciendo creer que está mal si vos tenés dudas o si vos tenés un familiar y querés hablar del tema. Para nosotros es muy importante llevar a lo cotidiano, esto que decías, bueno, entre los mates, en el mate en el trabajo, en el día que te fuiste con unos amigos a jugar al fútbol, empecemos a mirarnos en esa perspectiva, que quienes nacieron entre el 75 y el 83 en algún lado están, que pueden ser tus tíos, tal vez no son tus papás, que empecemos a preguntarnos, ¿no? Esa duda que la sociedad tiene que transitar, necesitamos reforzarla. ¿Por qué? Porque decía, no la hace el propio Estado, que debería estar reparando ese derecho vulnerado. Y después, algo muy importante que tiene que ver con eso, con entender que el banco no es un gasto, es una inversión en políticas de Estado, como otros tantos puntos que hoy nos intentan hacer creer que hay que reducir el gasto. Bueno, no es ningún gasto, es una inversión en identidad, es una inversión en nuestra historia, en memoria, en verdad y en justicia. Y por el momento lo que esperamos es que pueda seguir teniendo esta continuidad y seguir abrazando a tantas familias que con muchísima esperanza y muchísima ilusión ponen la muestra genética y que esperan en algún momento poder tener ese abrazo cuando lamentablemente pasa cada vez más tiempo, son menos familiares los que están con vida, de esa primera búsqueda al menos, abuelas, tíos y demás. Y el Estado, lamentablemente, en vez de ayudar a acelerar ese tiempo, con este tipo de políticas las demora, ¿no? Así que creo que lo principal es eso, no tanto lo que pueda traccionar judicialmente, que es una gran pata, sino también lo que la sociedad haga para llevar a un lugar cotidiano y entender que esa búsqueda, si bien la encabezan las abuelas, es de toda la sociedad. Muy bien, es probable que venimos de una fecha histórica la semana pasada, donde la voluntad popular o una buena parte de la sociedad también dio un buen golpe arriba de la mesa para enderezar algunas cosas y porfiarle a una realidad torcida en beneficio de un sector que se apropia y concentra sobre todo la riqueza, pero a la pasada también se va llevando puesto todos los límites junto con nuestros derechos. Es probable, es posible, deberíamos pensar que en el futuro va a haber que hacer, Giselle, una campaña fenomenal en todo el país para poner en valor la cuestión de la identidad digo, de cada quien, para que la sociedad pueda reflexionar alrededor de esta situación. Bueno, nosotros en este tiempo el Eternauta nos ayudó mucho a hablar de este tema, ¿no? Fue un disparador interesante porque amplió, si se quiere, círculos de los que podíamos llegar con el mensaje, y eso es algo que permanentemente necesitamos. Yo creo que el valor puesto en la identidad
tiene que ver con también a veces por ahí romper los miedos, que ya pueden ser porque hay algún tipo de vinculación con algún familiar que cometió algún delito de lesa humanidad, entonces los pactos de silencio o los círculos de silencio a veces también se mantienen. Creo que necesitamos tal vez fortalecer cuál es la importancia de la identidad y también entender en tiempos en los que nos hablan tanto de libertad, que saber la verdad te hace libre y vos después puedes elegir, no es que vas a tener una vida impuesta porque ya la estás teniendo si no conoces tu identidad. Entonces creo que tiene que ver con mecanismos en los que podamos hablar más de ese tema y acercarlos, no pensar que es algo tan lejano. Y esto también básicamente en el marco de conocer a través de lo que es la búsqueda de los nietos, las nietas, los hermanos, que nuestro país es uno de los países que también tiene tráfico de personas, que hay muchas personas que a lo largo de los años nacieron y fueron víctimas del tráfico de personas en distintas modalidades y que no conocen su identidad. Existen grupos que se han organizado en este sentido y que buscan su verdad biológica, digamos. Tenemos muchísimo para hablar de identidad en nuestro país y bueno, y esto es obviamente un trabajo que podemos hacer desde las organizaciones de derechos humanos, desde la sociedad civil, pero tiene que haber un Estado presente. Sin un Estado presente no solamente se hace mucho más difícil, sino que a veces se hace prácticamente imposible. Así que me parece que el punto es ese también, que empecemos a darle a la identidad un lugar más cotidiano y que podamos entender que cuando tenemos la posibilidad de saber nuestro nombre y conocer nuestra historia, estamos llegando realmente a la libertad de verdad. Definitivamente tiene siempre que ver con nuestra identidad como país y es por eso que es fundamental cada uno de los ítems que hoy nos permitimos abordar de tu mano, con tu experiencia, Giselle, y también con la parte humana fundamental que, bueno, te tiene personificando un rol que agradecemos, junto a vos, a todas las personas que como parte de Hijos Capital Federal vienen desarrollando este laburo que debe ser en parte cansador, desalentador en esta etapa, pero insisto que agradecemos grandemente el resto de una buena parte de la sociedad. Giselle, no sé si te quedaba algo, pero bueno, nada, el micrófono a tu disposición. Muchísimas gracias por este rato, Giselle Tepper. Bueno, gracias a ustedes y digo, no solamente por el interés y el espacio, sino también porque para nosotros estos temas o estas luchas no son solo de los organismos, son sociales y eso es siempre importante poder ponerlo, cuando digo en el cotidiano es porque realmente están en el cotidiano y nos parece que son temas que tenemos que lograr siempre encontrarles un lugarcito en la agenda, así que muchas gracias a ustedes por haberlo hecho. Que tengas buena jornada. Igualmente, un abrazo. Un abrazo. Giselle Tepper, periodista especializada en casos de lesa humanidad, estuvo en Radiocracia Plus.